El nacimiento trae alegría y es tan importante. A través de ello venimos a la existencia. Pero nadie queda bebé. El bebé, en la medida que pasa el tiempo, comienza a crecer, a desarrollarse, luego a gatear, dar sus primeros pasos y caminar. Caminar demanda de un proceso, es aprendizaje. Y antes de poder dar los primeros pasos, hay primero intentos, hay fracasos. Inclusive cuando uno ya aprendió a caminar, ¿cuántas veces se ha caído? La vida cristiana comienza con un nacimiento. Significa que desde que una persona nace para el reino de los cielos, ya puede caminar perfecto. ¿Qué cosa dice la Biblia sobre la experiencia de la salvación? Muchos tienen miedo a dar el primer paso. Muchos tienen temor a caer o fracasar. Mas, ¿qué cosa nos enseña la Biblia sobre qué significa tener una verdadera experiencia en la salvación? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Cuánto me alegra poder saber de que estás al otro lado de esta pantalla y estamos juntos y unidos por un propósito. No importa la nacionalidad que tengamos, no importa la distancia que tengamos, estamos unidos con el propósito de que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Y como siempre estamos aquí con Biblia en mano para permitir que la palabra, al ser abierta, pueda entrar a nuestra vida, trayendo siempre revelación, luz, trayendo santidad y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Nuestro cariño para ti, que acompaña siempre este programa. Un abrazo. Tú que estás en la TV, en la televisión, tú que estás mirando a través de YouTube, a través de NT o cualquier otra plataforma, Facebook o cualquier otra red social. Que Dios te bendiga en gran manera. Ya sabes que tenemos algo muy especial para ti. Preparamos la revista Esperanza Yo Creo. Tú puedes ingresar ahora a este sitio web, nuevotiempo.org/escuela bíblica, y allí tú puedes ahora mismo tener esa revista de manera digital, o luego también puedes solicitarla de manera física para que tú puedas comprender mejor aquellas enseñanzas que desde aquí ya estamos mostrando. Entonces puedes ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica. Gratitud, como siempre, haces por proporcionarnos las Biblias para este estudio. Que Dios los bendiga y una vez más, bienvenidos. Gracias porque juntos estamos en esta caminata, cada vez dando un paso más y comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Ya estudiamos hasta aquí 3 doctrinas. La doctrina sobre Dios, sobre el hombre, y ahora estamos en la doctrina sobre la salvación. Cada doctrina tiene algunas creencias específicas. Esta es la segunda creencia de la tercera doctrina. Ya vimos sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, cómo eso nos trae salvación. Pablo va a decir que por gracia somos salvos, más ¿qué significa esa gracia en la vida? Vamos a abrir la Biblia, como siempre antes, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de poder encontrar en tu palabra luz para nuestro corazón. Ayúdanos para que podamos comprenderla y que tu Santo Espíritu nos lleve a la comprensión de esta verdad para que con gozo podamos aceptar en el nombre de Jesús. Amén. Por gracia sois salvos y esto no es de vosotros sino don de Dios, dice Efesios 2:8-10. ¿Qué significa la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es la experiencia que todos necesitamos tener en nuestra relación con Dios? Bueno, estamos dentro de la doctrina de la salvación. ¿Cuál es la experiencia de salvación? Es el tema de hoy. Bueno, esto es una creencia fundamental ya que habla directamente sobre nuestra relación con Dios. Acepto la gracia de Dios en mi vida por medio de la fe. La pregunta es, ¿y de allí? Allí queda. Eso es suficiente. Ya miré al Calvario, ya miré al santuario, la sangre de Jesús es aplicada en mi vida y ahí acabó todo. ¿Cuál experiencia de la salvación? Vamos al concepto general de esta creencia. A través de Cristo somos justificados.
adoptados como hijos e hijas de Dios y liberados del señorío del pecado. Solo en estas expresiones hay tanto para hablar. ¿Qué cosa es ser justificado? Justificado tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿qué cosa demanda? Que el pecado sea eliminado. Y el pecador, por tener el pecado, ¿qué cosa merece? La muerte. Pero el pecador acepta a Cristo como sustituto. Y al aceptar a Cristo como sustituto, Dios coloca su justicia. ¿En quién? En el pecador. Entonces, la justicia de Cristo, al ser colocada en el pecador, la ira de Dios no más le toca. ¿Por qué? Porque ahora es la vida perfecta de Cristo en la vida del pecador. Ahora, todo lo que Cristo hizo en su favor es imputado, es colocado en el pecador. ¿Qué cosa sucede? Yo llego a ser justo a los ojos de Dios. No por lo que hice, por lo que Jesús hizo y yo acepté. Es más o menos como así. Yo estoy con una camisa muy sucia, me ensucié, me embarré, ahora voy y acepto una ropa nueva. Y Jesús dice, ven aquí, yo te voy a limpiar. Aquí hay agua, mi sangre te va a limpiar, ¿no? Yo voy a limpiar tu vida, pero ahora tú tienes que dejar esa camisa. Yo te voy a dar una nueva. Entonces, cuando salgas, nadie se va a dar cuenta que tú en un momento estuviste sucio. Ahora estás limpio, pero la camisa no es tuya. La camisa yo te lo doy. La vestimenta yo te lo doy. Entonces, somos justos delante de Dios no por lo que nosotros hagamos, no por nuestras obras, sino porque aceptamos que Jesucristo nos cubra con su manto justo. Con su manto justo. Entonces, eso hace que nosotros podamos ser justificados. Y la justificación obviamente tiene que ver con el perdón de Dios hacia el ser humano. Adoptados como hijos e hijas de Dios. El ser humano, por causa de su naturaleza pecaminosa, desde que nace es enemigo de Dios. Ser hijo de Dios es una elección. Vamos a Juan 8:44. Juan, capítulo 8, versículo 44. Miren lo que dice el texto bíblico aquí. Vosotros sois, ¿qué cosa dice? De vuestro padre, el diablo. O sea, si el diablo es el padre, ¿qué cosa llega a ser? Hijos, ¿no? Ustedes son hijos del diablo, está diciendo Jesús. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, es mentiroso y es padre de la mentira. Primer concepto es todos en sí. Seres humanos de que nacimos, no venimos siendo hijos. Nosotros pertenecemos a Dios por creación y por redención, pero el ser hijos es por adopción. Nosotros somos criaturas de Dios porque somos creados por Dios. Cuando aceptamos a Cristo, somos adoptados. ¿Qué dice Primera de Juan 3:1? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Este es un lindo texto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció Él. Amados, ahora nosotros hemos llegado a ser, ¿qué cosa? Hijo. ¿Cómo que ahora? ¿Y antes? ¿Antes qué éramos?
Ah, no, desde el momento que aceptamos a Cristo, somos hijos. ¿Por qué hijos? ¿Todo hijo no recibe una herencia? ¿Cuál es la herencia de aquel que es hijo de Dios? La vida eterna. Y aquel que no es hijo, no tiene herencia. Puede mirar de lejos todo, pero no tiene herencia. A menos que sea hijo. Legalmente es así. ¿Qué necesitamos para ser hijos de Dios? Juan capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Juan 1, 11. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Está claro el concepto? Entonces, dentro de esta creencia de la experiencia de la salvación, es que a través de Cristo somos justificados o perdonados. Somos justos, no por nuestros méritos, por lo que Cristo hizo en nuestro favor. Somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Y ahí viene la tercera parte. Liberados del señorío del pecado. Entonces, justificados, adoptados, liberados. ¿Por qué liberados? Hay una enorme diferencia en vivir en pecado y en que Dios nos dé poder para no ser esclavo del pecado. Pastor, pero todos somos pecadores. Creyente es pecador. ¿Hay justo sobre esta tierra? No hay justo ni a uno. Es más, yo conozco creyente que comete más cosas que el que no es. ¿Cómo explica ese asunto sobre el poder sobre el pecado? Es muy fácil explicarlo. Apenas una ilustración breve. Ustedes conocen el cerdo. El cerdo ama el lodo. Ama. Es inevitable que el cerdo vea lodo y no se revuelque porque disfruta la suciedad. Ustedes conocen el gato. El gato tiene una característica. Detesta estar sucio. Pregunto, ¿puede ensuciarse? Puede. ¿Cuál es la diferencia? No le gusta. Está incómodo. ¿Un gato puede caer al lodo? Puede. El problema es que cuando cae, él quiere salir. No disfruta. Y cuando sale, él va a hacer de todo para estar limpio. Porque es su naturaleza. Vamos a imaginar una conversación entre un cerdo y un gato. El cerdo le dice, ven, esto es vida, disfruta. El gato dice, vida, eso es suciedad. Muy bien, no sé si ustedes me entendieron la ilustración. Lo mismo ocurre con el ser humano. ¿Qué cosa lo queda cambiando? La naturaleza. Antes de Cristo en nuestra vida, esto es vida, disfruta. El pecado, el lodo llega a ser satisfacción. Pero después que vamos a Cristo y Cristo va a cambiar nuestra naturaleza, nos podemos caer. Podemos pecar, pero no toleramos la suciedad. Porque la naturaleza va cambiando. Lo que antes tanto disfrutabas, hoy ¿qué cosa lo ves? Desagradable, sucio. No significa que nunca te vas a embarrar. Puedes embarrarte. Hijitos míos, estas cosas creo para que no pequéis. Pero si alguien hubiese pecado, alguien cae en el lodo, corra a ser limpio en Cristo. Eso significa ser libre del poder del pecado. A través del Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados. Y el Espíritu renueva nuestra mente, escribe la ley
de amor de Dios en nuestro corazón y nos da el poder de vivir una vida santa. Y ahí está la primera palabra que puede traernos tanta confusión. Vida santa. ¿Cómo? Eso es imposible. ¿Saben por qué? Porque tenemos un concepto distorsionado de santidad. Ahora vamos a ver eso. ¿Ah? Muy bien, solamente por intermedio de Jesucristo puede alguien experimentar la salvación. La experiencia de la salvación, ¿qué cosa involucra? Arrepentimiento, confesión, perdón, justificación y santificación. Ah, pastor, tantas palabras aquí. Pero vamos a explicarlo esto de manera simple, ¿está bien? Pero este es el proceso. ¿Qué cosa hay? Arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento tiene que haber confesión. ¿El bautismo qué cosa es? Confesión pública. ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Cómo funciona el arrepentimiento? ¿Tengo que ser público mi arrepentimiento? No. Yo puedo estar arrepentido en mi cuarto. Señor, estoy arrepentido. Señor, está bien, te perdono. Sí. Yo confieso mis pecados, Él me perdona. Yo recibo el perdón. Pero antes de poder iniciar una relación con Dios, tiene que haber, junto a ese arrepentimiento, ¿qué cosa? Una confesión pública. Demostración pública. Después de ese bautismo, podemos volver a caer, podemos pecar, podemos pedir perdón. Y el Señor, ahora sí, confesamos nuestros pecados y Él nos justifica. Entonces, el perdón tiene que ver con la justificación. Y luego de la justificación, ¿qué cosa viene? La santificación. Entonces, es un proceso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la idea de camino? La idea de camino es que cuando hay un camino nadie se queda parado. ¿El camino qué cosa es? ¿Para qué se ha hecho el camino? Para andar. La vida cristiana es una vida de dar cada día un paso más. Hay un camino. Hay un camino. Yo no me quedo en la puerta. Yo soy la puerta, dice Jesús. Entra por la puerta. Pero cuando entras por la puerta, hay un camino. Un paso tras otro. Y la vida cristiana es eso. La vida cristiana no se mide por la velocidad en la carrera, sino por la perseverancia. No es más fuerte quien corre más, es más fuerte quien resiste más. En ese proceso de camino, aquí está la perseverancia de los santos. La primera característica del pueblo de Dios tiene que ver con perseverar. Porque una cosa es aceptar, otra cosa es perseverar en ese camino. ¿Y el camino quién es? Cristo. Si el camino no es Cristo, el destino no es el cielo. Así de simple. Ahora, ¿cómo es ese proceso? A lo largo de las Escrituras, la descripción de la experiencia del creyente tiene que ver con salvación, justificación, santificación, purificación y redención. Pastor, tantas palabras aquí. Vamos a entenderlo aquí de manera sencilla. Entonces, todo esto, este proceso, en la Biblia encontramos como algunas ya alcanzadas, otras realizadas en el presente, otras por suceder en el futuro, pero todas en un proceso. Por eso es que Proverbios 4:18, ¿qué cosa dice? El camino de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es? Cada día más claro, o cada momento más claro. ¿Comenzamos dónde? En la oscuridad. Cristo nos trae luz y en esa luz comenzamos a caminar. Es como la luz, viene de menos a más. Lamentablemente la mayoría de cristianos siempre viene de más a menos, ¿no? Comienza con toda la alegría, el fervor y va apagándose. Pero el camino del creyente debe ser de menos a más. Por eso me lleva a tener una experiencia real con Cristo. La experiencia real con Cristo es cada día más en la luz. Y no hay un problema, hay un desafío con la luz. ¿Cuál es el desafío de la luz? Mientras más cerca estés de la luz, más defectos se te ve. ¿O no es así? Cuando yo me escondo de la luz, yo tomo un espejo y digo, wow, soy perfecto. Hasta que me acerco a la luz. Me acerco a la luz, no era tanto como lo imaginaba ya.
más cerca de la luz, oiga, se me ve hasta el poro abierto. Bueno, lo mismo sucede. Mientras más cerca de Jesús, ya ni siquiera tienes ganas de mirar cómo vive el otro, porque tu propia vida dice, yo soy miserable. Aquel que anda siempre condenando a todo el mundo, todavía está en la oscuridad, porque él se cree perfecto. Aquel que está más cerca de la luz, mira sus errores, mira su vida. Y su vida le lleva a necesitar más de Dios. Por eso quien está más cerca de Dios es más humilde. ¿Y humildad qué cosa es? Dependencia de Dios. Humildad no tiene que ver con andar, con cabeza agachada. Es humilde porque es pobre. No, hay tanto pobre arrogante. Humildad es sumisión y dependencia de Dios. Esa es humildad. Mientras no haya dependencia de Dios, nadie es humilde. Porque Jesús dice, aprende de mí que soy humilde. O sea, lejos de Jesús nadie es humilde. Nadie. Puedes decir, sí, pero no eres. Solo con Jesús se aprende la humildad. César. Pastor, ¿por qué en algunos casos cuando más te acercas a la luz, más problemas o dificultades vienen? Querido César, ¿recuerdas el gran conflicto? En el gran conflicto hay dos poderes. Y tú mientras más sales del terreno de la muerte para la vida, Satanás hará todo lo posible para impedir. Pero el cristiano hará todo lo posible para avanzar creyendo en las promesas de Dios y si se aferra a Jesús, va a superar. ¿Sabes cuál es nuestro problema con las crisis de la vida? Es que queremos enfrentarla sin depender de Dios. Hay dos grupos de cristianos, de creyentes. Un grupo de creyentes que sale de la oscuridad para la luz y dice, ya acepté a Jesús, pero no tiene una relación con Jesús. Ante el primer problema, desiste. Hay otro grupo de creyentes que entendió que salir de la luz significa vivir aferrado a Jesús. Pueden venir tormentas, dificultades y todo lo que quiera, permanece. Permanece. Entonces, el sufrimiento en este mundo no conoce religión, edad o cualquier cosa. Todos finalmente en un momento van a experimentar. El asunto es cómo lo experimentamos. Ahora, existe aparte del sufrimiento, que ya es natural por causa del pecado, una lucha. El momento que vamos a Jesús, sí. Y eso vamos a ver en el próximo capítulo. Porque vamos a hablar que Jesús dice así. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esa cruz? Eso vamos a ver en el próximo capítulo. Irving, ¿tienes pregunta? Sí, bueno, retrocediendo un poco a lo que había comentado acerca de que nacemos con pecado, y tenía una pregunta. En ese aspecto, sabiendo o conociendo a través de la palabra que nacemos con el pecado, ¿qué podemos opinar o qué concepto debemos tener de los niños, ¿no? Porque de los niños, ya que también hay una parte en la Biblia donde Jesús habla de los niños, ¿no? Dice, dejad que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Claro. Porque el ser humano desde que nace, así como nace con naturaleza pecaminosa, tiene la oportunidad y opción de ir a Jesús. Pero la pregunta probablemente vaya más, ¿y qué hay de aquellos bebés, ¿no? Que nunca tuvieron ni siquiera la conciencia? La salvación pertenece a Dios y en el cielo habrá tanta sorpresa, habrá tantos bebés allá, habrá tantos niños allá, ¿correcto? Entonces Dios va a salvar, Él determina la salvación, pero desde el momento que el ser humano es consciente, tiene conciencia, ahora depende de la libertad que cada uno tiene para elegir y elija correctamente. Me pareció en un momento una contradicción que quizás faltaba agregarle un poco de lógica, ¿no? Y esto es lo que hizo el pastor en realidad, porque claro, él dijo en un momento que todos nacemos con pecado, ¿no? Desde que nacemos tenemos el pecado. Pero es donde yo recuerdo el texto donde Jesús pues llama a los niños, donde se suele decir, pues esto creo que en todas las familias, todo el mundo normalmente, ¿no? Los niños pues son como angelitos, ¿no? No tienen malicia, ¿no? Sin embargo, desde mi lógica, pues eso se rompe cuando entra la razón, ¿no? Entra el hecho de que un niño ya discierne entre lo bueno y lo malo. Y como el pastor mencionó esto que nacemos con pecado,
quizás yo percibí que se podía contradecir, ¿no? Con lo que muchos sabían, pues, de que los niños normalmente nacen santos, nacen limpios, ¿no? Entonces, esa es la pregunta quizás para que también se pueda aclarar eso, no solo para mí, sino para escuchar lo que opinaba el pastor al respecto. ¿Correcto? Hay otros textos, obviamente, que hablan que los padres recibirán a los bebés y muchos de ellos depende de la salvación de los padres, en fin. Pero la Biblia me enseña que el que el ser humano tiene uso de razón, conciencia, tiene la oportunidad de poder aceptar la salvación. ¿Hay misterios? Sí, pero el camino de salvación está trazado para todos que de manera consciente puedan entenderlo, porque ese es el caso de la mayoría. ¿Ves? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento genuino es un cambio radical de actitud en relación a Dios y al pecado. Ningún pecador alcanza el perdón de su pecado sin arrepentimiento. Por eso, ¿qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? Pecado contra el Espíritu Santo es la incapacidad del ser humano para arrepentirse. Ya no puede. Entonces, sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay salvación. Este sentimiento incluso viene del Espíritu Santo. Miren lo que dice 2 Corintios 7:10. Este texto es impresionante. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice así. Vamos al versículo 9. Es interesante lo que Pablo está diciendo a los corintios. Dice, ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, o sea, entristecidos, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué dice? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, claro, porque es para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Arrepentimiento no solo es llorar, porque tú puedes llorar con una película y no significa que estás arrepentido. Arrepentimiento es el dolor que el ser humano tiene por haber ofendido a Dios por causa del pecado. Entonces, el arrepentimiento me lleva a un cambio de actitud con Dios y contra el pecado. Señor, me duele, yo te ofendí. Eso está mal, yo quiero un cambio en mi vida, estoy luchando, no puedo, ayúdame, por favor, no quiero más ofenderte. El arrepentimiento demanda de cambio. Vamos a continuar hablando sobre este asunto. Hoy estamos hablando sobre la experiencia de salvación. Y vimos que el primer paso, que es indispensable, tiene que ver con arrepentimiento. Incluso, ¿cuándo el ser humano se arrepiente? Cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar, el ser humano cede. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencer de pecado. O sea, nadie es consciente que es pecador a menos que el Espíritu Santo no haya trabajado en su vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia de aquel que se arrepiente y de aquel que no? ¿Quiere decir que el Espíritu Santo trabajó más en uno que en otro? No. La diferencia está en que uno cedió y el otro no cedió. La salvación es para todos y el Espíritu Santo trabaja en todos. Por eso es que Él es omnipresente. Él trabaja en todos, da oportunidad a todos. El Evangelio puede llegar a través de un libro, de una sonrisa, de un abrazo, de la radio, la televisión, de cualquier manera. Cada vez que tu conciencia se despierte para Dios, es el Espíritu Santo trabajando en ti. Ahora, que tú aceptes o no, eso es diferente. La Biblia dice, el Evangelio será predicado, no dice que será aceptado por todos. Predicado sí. Entonces, algunos ceden, otros no. La respuesta depende absolutamente de quién, del ser humano. La propuesta depende absolutamente de Dios. La respuesta, ser humano. Gabriela. ¿A quién debemos
confesar nuestros pecados Adiós. para arrepentirnos. Adiós. Nosotros antes de bautizarnos confesábamos nuestros pecados a los misioneros. Ningún ser humano tiene la capacidad de perdonar pecados. Cuando la Iglesia Católica colocó un intermediario entre Dios y los hombres, simplemente está quitando a Cristo del camino, porque el único intercesor es Jesucristo. El perdón tiene dos dimensiones: Dios, prójimo. Todos mis pecados que tienen que ver con mi naturaleza pecaminosa cometida es presentada ante Dios. Pero ¿qué tal si yo ofendo? Te ofendí con una palabra, te ofendí con una actitud. Yo soy consciente que te ofendí. Entonces ahí, por una ofensa específica, yo puedo pedir perdón al que le ofendí. Y él puede otorgarme el perdón, porque el perdón es el camino de restaurar las relaciones. Eso ocurre en la familia, eso ocurre en las amistades, eso ocurre como seres humanos. Cuando hay una ofensa específica contra alguien, voy y pido perdón y me otorgo el perdón. Pero es ofensa específica. Pero pecados, Dios, solamente Dios. El arrepentimiento entonces me lleva a un cambio. Dios es misericordioso, pero Él no puede perdonar a aquellos que permanecen en el pecado. El Salvador desea convertir a los pecadores en santos, pero respeta la decisión personal. Miren, esto es importante entender. Hay gente que dice así: Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, y sigue en la misma situación. O sea, curiosamente, vivimos en un momento donde se quiere un cristianismo a nuestro antojo. Señor, tú me amas, es que yo voy a vivir como quiero, voy a vestir como quiero, voy a comer lo que quiero. Tu palabra, no, tu palabra es anticuada. Yo te amo, eso es todo. ¿Cómo me amas? No, es que tú me aceptas. Sí, yo te acepto como vienes, pero no te dejo como estás. ¿Recuerdas el pródigo? El hijo pródigo volvió en sí, volvió a casa. Te hago la pregunta. ¿El padre le dijo, báñate primero para que vengas? No. El padre, cuando vio al hijo que volvía, corrió y lo abrazó. O sea, Dios te recibe como llegas. Mucho cuidado ahora. Después del abrazo, ¿qué es lo primero que hace el padre? Traigan un vestido y cámbienlo. O sea, yo voy a Cristo. La gracia de Cristo tiene que cambiarme la vida. Si no me cambia la vida, ¿qué gracia es? Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Solo que ese apartar ni siquiera es con nuestras fuerzas, porque es Dios quien nos da poder para ello. Entonces, cuando alguien dice, no, es que el cristianismo es difícil, yo no puedo esto, no puedo guardar el sábado, no puedo hacer esto. Claro, todo es difícil, porque estás pensando en tu capacidad. Pero si tú comienzas a pensar en lo que Dios te da para ello, ahora sí el cristianismo ya no se basa en un conjunto de cosas a hacer, sino en una dependencia absoluta de Dios. Mientras más dependo, Él me da más poder, más fuerza y Él va cambiando. Ustedes han visto amigos. Dejemos a los amigos, esposos. Cuando comienza el matrimonio, los que son casados, díganme si no es complicado. Es muy complicado. Cuando pasa la luna de miel, comienza la hiel. Es complicado. Pero fíjense lo que sucede. En la medida que pasa el tiempo y la pareja ha superado tantas dificultades, hay una cosa que pocos ven. Mientras más tiempo juntos, más se parecen. Van negociando cosas en el camino. Lo que antes no le gustaba, ahora ya le gusta. Terminan hablando casi lo mismo. Y ustedes han visto personas, 70, 80 años, tomados de la mano, cuando caminan, hasta aprendieron a dar el mismo paso. ¿Qué hizo eso? Convivencia. Eso es la relación con Dios. Al comienzo, todos nosotros, Señor, yo quiero ir por aquí.
Persevera, permanece, sigue orando, sigue estudiando. No, Señor, pero sigue, caminemos juntos. Pasan los años. Señor, es verdad, lo que antes me gustaba ya no me gusta. Convivencia, relación. ¿Saben qué se llama eso? Santidad. Santo no es aquel que no peca. Santo es aquel que permanece al lado de Cristo. Jesús me justifica, Él me perdona cuando yo estoy arrepentido, pero Él dice, no, yo no te dejo solamente ahí, camina conmigo. Ah, pero para caminar no puedo. Muy bien, yo te voy a enseñar cómo se camina. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos, sin excepción, vengan, los que se sienten cargados y cansados. Reconozca que eres pecador, ven a mí. Yo te voy a poner un yugo. ¿Recuerdan el texto? 11, 28 al 30. Mi yugo sobre vosotros. ¿Para qué sirve el yugo? Ah, si ustedes conocen, un yugo es un instrumento de madera que hace que dos bueyes, ninguno pueda hacer su voluntad. Si uno quiere adelantarse, el yugo le dice, frena. Si uno quiere irse para un lado, no, ahí hay un yugo. Pero eso significa que ambos bueyes están bajo las órdenes ¿de quién? De aquel que está atrás. Esa es la relación con Dios. Dios dice, ven aquí, ven. Mi yugo. ¿Cuál es yugo? Su ley. Mi yugo sobre vosotros. Tú aprendes a caminar en mi ley, te sometes a mí y tú en el camino vas a aprender que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, vida cristiana es relación con Dios, es caminar con Dios. Las cosas que yo no puedo dejar, Él me va a ayudar, Él me da poder. Eso no significa que no deja de ser una lucha. Yo tengo que cortar lo que tengo que cortar. Yo tengo que dejar lo que tengo, pero la fuerza que me falta para no poder es la que Dios me da. ¿Eso qué cosa es? Caminar ¿en qué? En santidad. Entonces, primero, justificación es el acto divino por el cual Dios declara a un pecador justo. Cuando hay arrepentimiento, eso Dios lo justifica, lo declara justo. Ya no por lo que hizo, sino porque aceptó a Cristo, por los méritos de Cristo. Justificación es lo opuesto a la condenación. No lo recibimos por nuestra obediencia, sino por la de Cristo. Romanos 5:1 dice que somos justificados, pues, por la fe en Jesucristo y tenemos paz. O sea, la paz es el resultado ¿de qué? De estar bien con Dios. Pero después de la justificación, ¿qué cosa viene? Viene la santificación. La santificación no es el resultado de obras personales, es por la gracia y la justicia de Cristo. Es el fruto de un verdadero arrepentimiento y justificación. Con base en esto, los creyentes son tratados como si fueran santos porque están ¿qué? Andando con Cristo. Cuando nos damos cuenta de que la sangre del Salvador cubre nuestro pasado pecaminoso, nos trae cura al alma, nuestra mente y cuerpo. Cristo entonces inicia el proceso de transformarnos a la imagen de Dios. Entonces, me justifica, me santifica y me glorifica. Ese es el proceso. ¿Vieron que es un camino? El arrepentimiento me lleva a una confesión. Recibo la justicia de Dios. Dios me justifica. Pero junto con el perdón, dice, hijo, ¿recuerdan la palabra de Jesús a la mujer adúltera? Te perdono. No hay condenación. Nadie te va a matar. Pero vete y no peques más. ¿Qué significa? No insistas en el lugar de donde yo te saqué. Yo te voy a ayudar, pero tú no busques. ¿Está bien? Muy bien, Señor. Muy bien. Ahora camina conmigo. Coloca el yugo. Vamos, paso a paso. Paso a paso. Señor, es difícil. Paso a paso. Persevera, permanece. Vamos juntos. Santificación es caminar con Cristo. Entonces, ahí aparecen los cambios en la vida. Por eso es que aquí voy a resumir este asunto. Nadie se salva por las obras que hace. ¿Somos salvos qué? Por la gracia de Cristo. Pero la gracia que salva es la gracia que transforma. Entonces, ¿dónde llega la obediencia a la ley de Dios? En el proceso de santificación. ¿Qué cosa es la santificación? Hacer la voluntad de Dios, ya no la mía. ¿Cómo es que yo hago la voluntad de Dios?
Salmos 48. Salmos, capítulo 40, versículo 8. ¿Qué dice el texto? El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. ¿Qué más dice? Y tu ley está ¿dónde? En mi corazón. ¿En qué consiste el nuevo pacto? La ley de Dios ya no en piedra. ¿Dónde? En el corazón. Cuando habla de corazón, ¿qué cosa es? ¿Dónde está la ley de Dios? En la mente. ¿Entienden que vida cristiana no hay que complicarla? Arrepentimiento, Señor me justifica. Ahora camino con Él, Él me santifica. ¿Cómo lo hace? Va cambiando ¿qué cosa? Mi mente, mis gustos, mis preferencias. Lo que antes me gustaba, ahora ya no. Y en el proceso va cambiando. Por eso, vida cristiana siempre es un paso más adelante. Hoy mejor que ayer. Mañana mejor que hoy. Pero cada día más semejante a Jesús. Eso es vida cristiana. Como la luz de la aurora, como dijera Proverbios 4:18. Santificación. Ah, santo es, hay un yeso, una imagen, ese es santo porque tiene una vida santa. No, santo es el que camina con Jesús. Santo puede ser considerado un pecador, sí, porque sigue con su naturaleza pecaminosa, pero aprende a caminar con Jesús y Dios lo va santificando. ¿Quieren un ejemplo? Vamos a ver. Filipenses 1:1. Ustedes saben que Pablo escribió cartas, ¿no? Las cartas son 13 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Saben por qué escribe las cartas? Porque en cada iglesia había un problema. Hay que descubrir por qué mandó esta carta a las Colosas, a los de Filipo. ¿Por qué? Y ahí viene Filipenses. 1:1. Dice así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Qué sigue? A todos los santos, ¿qué más dice? En Cristo Jesús, que está donde? En Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Qué cosa está diciendo? Esta carta envío ¿a quién? A todos los santos. Y luego les va a decir, ustedes tienen que arrepentirse de este pecado. Pero ustedes son santos. Ah, es que no son santos por lo que hacen. Son santos por el hecho de estar permaneciendo al lado de Jesús. ¿Entienden el concepto de santidad en la Biblia? Santidad no tiene que ver con impecabilidad. Y este asunto es serio, ¿eh? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Para que vean, o sea, no existe salvación sin santidad. No existe gracia que salve y que no transforme. No existe gracia que me diga, haz lo que quieres, ya no hay ley de Dios, no existen principios, vive como quieres, viste como quieres, haz lo que quieres. No existe. Por eso hay que leer la Biblia. Hebreos 12:14. ¿Qué cosa dice? Seguid la paz con todos y ¿qué más? Y la santidad. ¿Por qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien. Volvemos al concepto de santidad. ¿Quién es santo? Aquel que fue a Jesús y permanece con él. Va a mandar una carta para aquellos que están en Filipos. ¿Cómo los escribo? Oh, grandes pecadores, voy a escribir esta carta porque ustedes están portándose mal. No, santos, porque ustedes están en Cristo. Por eso yo no puedo juzgar a nadie. Yo puedo advertir a alguien que está equivocado, sí, y voy con humildad y le digo, a solas, ni siquiera públicamente, tú estás obrando mal, no es correcto lo que Jesús me enseñó. Pero ojo, la persona que permanece en Jesús, en ese proceso Dios lo va cambiando. Por eso es que la insistencia es
permanecer. Jesús dijo, permanezcan en mí. Sin mí nada podéis hacer, dice Juan 15:5. Cuando nosotros entendamos qué es eso, entenderemos qué es cristianismo. ¿Qué es la salvación? Lo voy a resumir en 3 P's. ¿Está bien? Primera P. Dios me libra de la penalidad del pecado, de la condenación del pecado. ¿Eso qué cosa se llama? Justificación. Segunda P. Dios me libra del poder del pecado. El pecado ya no más gobierna, ahora el Espíritu Santo gobierna. ¿Eso qué cosa se llama? Santificación. Porque comienzo a caminar con Jesús y Él va librándome del poder que antes dominaba mi vida, ahora es dominada por Cristo. ¿Y cuál es la tercera P? Dios me libra de la presencia del pecado. Cuando Jesús venga por segunda vez, esto mortal sea vestido de inmortalidad, esto corrupto sea vestido de incorruptible y mi naturaleza pecaminosa sea arrancada. Nunca más tendremos deseo de pecar. Glorificación. Mientras tanto, el Señor me justifica, el Señor en el camino me santifica y me glorifica, porque me va transformando hasta que llegue la glorificación final, cuando Él venga. Eso dice 1 Corintios capítulo 15. En un cerrar y un abrir de ojos todos seremos transformados. Pero esa transformación tiene que ver con un proceso. Antes de que llegue ese día, el Señor va cambiando mi vida hasta que el Señor venga y realmente haga completamente la transformación. Que ahora es completamente mente, cuerpo y todo lo que el pecado ha dejado en la vida. Pastor, y aquellos que no estaban en el camino, que no están preparados, que mueren antes, ¿tienen alguna oportunidad? Todos aquellos que murieron tuvieron alguna oportunidad para encontrarse con Dios. Dios no juzgará a alguien que nunca tuvo oportunidad. Aquel que no tuvo oportunidad será juzgado de acuerdo a la conciencia, porque todos incluso tenemos conciencia. Hechos 17:30 dice que Dios pasa por alto nuestra ignorancia. Entonces, si yo tuve la oportunidad y yo rechacé, entonces fue mi elección. Pero si yo no conocí toda la verdad, pero fui fiel a la verdad que conocí, entonces ahí la salvación es un asunto, continúa siendo de elección. Claro, yo en mi vida tenía como algo por dentro, viste, que me decía, en esta vida, yo estoy en esta vida, muero y después qué, viste. Tenía esa intriga de que no podía creer que pasaba mi vida acá y después se quedaba en la nada, viste. Y esto me está abriendo una luz de esperanza y de saber de que mi muerte aquí en la tierra no va a ser la última, vamos a decir. Voy a tener la oportunidad de tener otra. ¿Correcto? Hay tanta gente que conoce. Hoy especialmente ya no hay excusa. El Evangelio llega por todo medio. Por todo medio. Amigos, entonces, ¿Dios qué cosa nos da? Una nueva vida, salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en la segunda venida seremos todos transformados también físicamente. Mientras tanto, puede haber una renovación de mente, como dice Romanos 12:1. Renovad vuestro entendimiento. Cristo solamente puede transformar nuestra vida. Él también hace que podamos vivir acompañados con Él, y es a través de la oración y del estudio de la palabra, del compañerismo con Él, que este proceso es real. ¿Y qué cosa es perfección en la Biblia? Perfección viene del hebreo tam o tamim, en griego teleios. ¿Qué significa? Completo, íntegro. Íntegro significa completo, de pies a cabeza. Es decir, Jesús no quiere una entrega por mitades. Señor, solo te entrego mi mente. Mi cuerpo no, déjame comer lo que quiero, déjame divertirme como quiero, solo mi mente te pertenece. No, hijo, no funciona así. Entero, completo. ¿Saben qué significa perfección en la Biblia? Madurez. Cuando yo llevo a mi bebé de 1 año, el médico le hace la evaluación y me dice, su bebé está perfecta. ¿Cómo que perfecta? Ella no camina. Todavía no habla, ella balbucea, ella dice algunas palabras, pero no habla como un adulto. Sí, perfecta para su edad.
La vida cristiana tiene que ver con una perfección, en la madurez, en la medida que uno va avanzando, va creciendo. ¿Y va creciendo en qué? En santidad. Dios nos va glorificando hasta que llegue la glorificación final. Nos justifica, nos santifica y nos glorifica en este proceso, en este camino, hasta que finalmente seamos libres de la presencia del pecado. Hoy comprendiste que necesitas tener una relación con Dios muy estrecha. No es una relación distante, no. Junto a Cristo. No es tu capacidad, no es tu conocimiento, es Cristo. Para ello te voy a invitar en el nombre de Dios a comenzar este proceso. Tienes que nacer en el reino de los cielos. Tienes que crecer y tienes que permanecer. Persevera. ¿Todavía no eres bautizado? ¿Qué esperas? ¿Todavía no has entregado tu vida a Jesús? ¿Cuándo vas a comenzar? Deja que Jesús haga aquello que tú no puedes, porque Él te invita para la mayor experiencia de la vida. ¿Lo aceptas hoy? Ora conmigo. Querido Dios, nuestro corazón queremos colocar en tus manos. Queremos que comiences en nuestra vida ese proceso, esa linda experiencia donde experimentamos una salvación real. Abrázanos y danos tu perdón y salvación en el nombre de Jesús. Amén. Busca una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Serás muy bienvenido. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.